Buenas tardes. Vamos a construir un circuito en serie y en paralelo, haciendo uso del simulador del Circuit Wizard. Primeramente lo que tenemos que hacer, como vemos aquí, este es el entorno, esta es mi hoja de trabajo donde voy a diseñar mi circuito en cuestión. Pues del lado derecho vamos a encontrar lo que es la galería, ¿sí? Del lado derecho, galerías, presionamos. Dentro de las galerías, primeramente tengo que seleccionar mi fuente de poder o mi fuente de alimentación, power supply. Seleccionamos una batería, en este caso una batería, hacemos clic sobre ella sin soltar el mouse, el botón del mouse, la soltamos en mi hoja de trabajo. Después seleccionamos una resistencia y vamos a realizar un circuito en serie con dos resistencias. Selecciono la resistencia, le digo control C para copiar y control V para pegar. La selecciono si quiero mover, si la ven ustedes está en forma vertical, la quiero cambiar de forma horizontal, por lo tanto le digo control, presionando la tecla control y la letra R y la posicionamos en forma horizontal. Igual si queremos cambiar la cantidad en ohms de esta resistencia, hago doble clic sobre ella y aquí me aparece las propiedades de esta resistencia. Vamos a ponerle 50 ohms. Seleccionamos, como ven ustedes aquí dice kilo ohms, la bajamos. Si no aparece quiere decir que son 50 ohms. Esta resistencia es de una potencia de 1/4 de watt. Así vamos a dejarlo. Le decimos OK. Nos vamos sobre la segunda resistencia y le decimos que esta resistencia va a ser de 20 ohms. Seleccionamos aquí en ese kilos, bajamos a ohms y le decimos OK. Acomodamos nuestra resistencia de tal manera que nos queden alineadas con la fuente a una distancia más o menos apropiada, porque vamos a meter ahorita los medidores para poder medir la caída de voltaje en cada uno de estos componentes, además el flujo de corriente en cada uno de ellos. Recuerden que en un circuito en serie el flujo de corriente en todo el circuito es el mismo, y también recuerden que la caída de voltaje en cada una de ellas, ¿sí?, es diferente. Ahora hacemos la conexión, hacemos la unión de este contacto, ¿sí?, a este, hacemos las con, y como vemos estamos uniendo. Si se fijan, aquí pueden soltar el mouse, el botón del mouse, y irse hacia arriba moviendo el mouse y luego haciendo clic en la unión de esta manera. Como ven, ya está construido nuestro circuito en serie. Ahora nos vamos a instalar, para que sepan dónde se encuentra mi tierra, ground o GND, aunque no es necesario, ¿sí?, porque aquí estamos manejando, podemos manejar este negativo de la fuente, pero lo vamos a hacer para evitar cualquier tipo de problema con el simulador. Ponemos la tierra. Ahora sí, aquí en este botón dice run o play, lo corremos. Como ven, si observan, no podemos observar el flujo de corriente, pero en la aplicación del lado izquierdo del mismo simulador de Circuit Wizard vamos a encontrar una pequeña pestaña de este lado, entonces current flow. Aquí observamos el flujo de corriente por todo el circuito, ¿sí? Ahora necesitamos primeramente saber qué flujo de corriente fluye a través del circuito.
paramos la simulación y nos vamos y buscamos medidores. En la parte de abajo van a encontrar donde dice Test Equipment. Aquí en Virtual Instrument seleccionamos el amperímetro y también seleccionamos el voltímetro. Este que está aquí es el amperímetro. Me va a servir a mí para medir el flujo de corriente en el circuito. Acuérdense que el flujo de corriente es el mismo en todo el circuito. Y este medidor me va a servir a mí para medir la caída de voltaje en cada uno de los componentes. Y la caída de voltaje en cada uno de los componentes se mide en paralelo con el componente, así como lo estoy colocando, en paralelo con el componente. Vamos a medirlo. Ahí está colocado. Aquí está colocado en paralelo. Ahora, si yo quiero medir el flujo de corriente, ¿sí? Ahora colocamos el amperímetro. Tengan mucho cuidado. Aquí dice positivo. Por lo tanto, tienen que dejar el positivo hacia el lado izquierdo. Entonces seleccionan el medidor, le dicen otra vez sosteniendo control, la tecla control y la R, y lo dejamos de manera horizontal. Abrimos el circuito. Fíjense cómo esta línea la voy a quitar para poder abrir el circuito. Ahora voy a colocar mi amperímetro. Lo voy a colocar un poco arriba para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Con el circuito. Lo voy a poder hacer así, lo voy a hacer así, de esta manera. Suelto el mouse. Ahí está. Bueno, va de nuevo. Ahí está. Ahora sí, vamos a volver a correr el simulador. Presionamos Run. Y como ustedes ven, aquí me dice que el flujo de corriente en el circuito son 128.40 miliamperes. Y la caída de voltaje en este componente son 2.57 volts. Acuérdense que si yo quiero encontrar la corriente total del circuito, va a ser el voltaje total sobre la suma de las dos resistencias. Corriente es igual, por la ley de Ohm, es igual al voltaje sobre la resistencia. Ahora, vamos a apagar el simulador y como ven, ya medimos corriente y medimos voltaje. Ahora, hay otro instrumento que tenemos de este lado. Aquí tenemos un multímetro digital. Ahí lo tenemos. Este multímetro digital, a diferencia de estos dos, es que este contiene a estos dos. ¿Sí? Contiene a estos dos. Entonces, ahí me dice que este multímetro digital, ¿sí?, está en voltaje. A ver si es cierto. Coloco el multímetro digital en esta parte. Voy a colocar para medir la caída de voltaje en esta resistencia. Estoy utilizando un multímetro digital y coloco la otra parte aquí. Ahora sí, vamos a ver cuál es la caída del voltaje en esta resistencia de 50 ohms. Le damos Run y me dice que son 6.42. Entonces, si sumamos esta caída de voltaje más esta caída de voltaje,
te da el voltaje de entrada. No te puede dar mayor, porque el voltaje de entrada son 9 volts de corriente directa. Esperemos que hasta ahí me haya explicado, ¿sí? Es cuestión nada más de observar el video y razonar lo que estamos haciendo y acordarnos de los fundamentos de la ley de Ohm. Ahora, vamos a parar. El Circuit Wizard trae una aplicación muy interesante en la parte inferior, aquí abajo, dice PCB Layout. Aquí me va a permitir a mí hacer este diseño de circuito en serie. Me va a permitir hacerlo en 3D, en tercera dimensión. O sea, nos vamos a mostrar parte por parte y vamos a utilizar un protoboard. En este caso, aquí están los protoboards. Seleccionamos, vamos a seleccionar este. Hacemos un clic, nos soltamos y lo colocamos en mi hoja de trabajo de diseño. Con control R volteamos el protoboard. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Seleccionamos nuestra fuente de poder. Buscamos fuente de poder. Fíjense muy bien, como ahora vamos a diseñar en 3D los componentes que vamos a utilizar. Son los mismos, pero la manera en que nos los muestra Circuit Wizard es diferente. No puedo utilizarlo nomás así. Fíjense bien cómo nos cambia de color esta parte de aquí. Quiere decir que todos estos, ¿sí?, son en 3D. Esta parte que está de color rosita. Y en la parte de arriba, se fijan, es otro color, o en color verde. Y aquí en color rosa. Selecciono primeramente una fuente de poder. Vamos a seleccionar otra vez la fuente, esta pila de 9 volts. La vamos a colocar en esta posición. Ahora voy a seleccionar el protoboard y lo voy a recorrer un poquito hacia la derecha para que me deje cablear el voltaje de entrada y el voltaje positivo, ¿sí?, y el negativo. Ahora sí, esta línea de aquí, como se lo expliqué en clase, esta línea de aquí, hay continuidad de aquí, todo esto hasta acá. Igual aquí, hay continuidad de aquí hasta acá. Y en forma vertical hay continuidad en línea horizontal hacia abajo, de este pin que está aquí a este pin. Y aquí en este canal se separa, pero aquí vuelve a haber continuidad de aquí hasta aquí. Entonces, conclusión: en estos pines que están aquí, o esos pequeños agujeritos, hay continuidad en forma vertical, así, vertical, vertical. Y los que se encuentran en la parte superior, aquí, y en la parte inferior, aquí, tenemos continuidad de manera horizontal, así. Ahora, si vamos a conectar mi fuente de poder. Positivo, clic, hacemos un clic, no suelto el cablecito. Si quiero voltearlo, hago otro clic, ¿sí?, y luego lo volteo. Pero no quiero hacer eso. Me voy derecho, y lo conecto aquí. Me voy a acercar un poco más, me acerco. Fíjense cómo se va a unir. Clic. Ahí lo metí. Quiere decir que este cable va a ser positivo toda esta línea horizontal. Ahora agarro el negativo, me lo traigo, una pequeña vuelta aquí,
y luego subo y ahí mismo lo coloco. Quiere decir que toda esta línea es negativa. Ahora sí, vamos a colocar, ya tengo la fuente de alimentación, vamos a colocar resistencias. Buscamos aquí mismo resistencias, componentes pasivos, aquí están las resistencias. Fíjense bien, es lo que les comentaba, este tipo de resistencias no podemos colocarlas aquí. Fíjense, me dice que este objeto o de la resistencia no puedo colocarla aquí, o no puedo, ¿sí? Entonces no me puede servir, no me sirve, mejor dicho. Entonces tengo que buscar estas resistencias que tengo en la parte de arriba, estas que están aquí, ¿sí? Porque vamos a colocarlas en un PCB o en un protoboard, pues en una tarjeta. Agarro la resistencia, me la traigo hacia acá y coloco la primera. El primero que hicimos es en serie, entonces le voy a decir, la selecciono, le digo control R y la pongo. ¿Sí? Ahí vemos que está colocada la resistencia, está ensamblada en cada uno de esos pequeños agujeros. ¿Sí? Ahora me falta otra resistencia. Selecciono otra resistencia, o ahí mismo yo puedo seleccionarla y decirle control C, control V, y aquí tenemos la resistencia. Pero esta resistencia la voy a poner de manera vertical. La selecciono, le digo control R y la pongo de manera vertical. La coloco en serie. Fíjense cómo la voy a colocar. Me voy a ir aquí al proto y tengo que ponerla, unirla en el nodo este que está aquí. Ahí está. Aquí estoy viendo yo que tengo estas resistencias, están en serie. Ahora necesito alimentarlas. Puedo agarrar un cable, como este es positivo, lo puedo agarrar y puedo alimentar de aquí. Ahí. Ahí yo le estoy colocando el positivo como lo mostramos en el circuito anterior. Luego agarramos el negativo y lo colocamos de aquí aquí. Y ahí vemos, aquí vemos que tenemos un circuito en serie. Vamos a correrlo. De nueva cuenta vemos que no vemos el flujo de corriente. Nos vamos aquí a Current Flow y si ven, aquí sí hay flujo de corriente. Tenemos la fuente de voltaje, el positivo entra, ¿sí? Sigue, ese es el negativo hacia la fuente. Ok, entonces ya entendimos cómo conectar un circuito en serie en 3D. Igual, de esta manera, lo van a hacer ustedes en el protoboard. Lo que no consideramos aquí fue el tamaño de las resistencias. Igual pueden hacer clic sobre ellas y cambiarle el valor. En este caso una era de... Me voy hacia arriba. Aquí a este lado. Bueno, vamos a cerrar cancel. Quiero ver el otro circuito de cuánto era. Me dice que una es de 50 y la otra es de 20. Me vuelvo al PCB layout. Este es de 50 ohms. Le vamos a poner 50 ohms. Ok. Y a esta le vamos a poner 20 ohms. Decimos ok. Ahora sí tenemos nuestro circuito. Ahora, si yo quiero medir el flujo de corriente o el voltaje, bueno, me voy otra vez a mi galería, donde me va a mostrar todos los componentes, pero también me muestra lo que son los equipos de medición. Aquí donde dice Test Equipment, ¿sí? Donde dice Virtual Instrument, selecciono el multímetro digital. Este es el multímetro digital. Lo voy a poner aquí en orilla. Acuérdense lo que vimos en clase. El multímetro digital está dividido
voltaje de corriente directa, y está en escala desde 20 milivolts hasta 600 volts de corriente directa, y el voltaje de corriente alterna está de 200 a 600 volts de corriente alterna. El amperímetro puedo medir de 10 amperes, mejor dicho de 200 microamperes hasta 10 miliamperes. Y los ohms los puedo medir desde 200 hasta 2 megaohms. Como ven, aquí tenemos el positivo y el negativo. Voy a medir voltaje, entonces agarro mi punta haciendo clic, no la suelto y me la llevo para medir la caída de voltaje. Aquí la coloco en este pequeño agujero a un lado de la resistencia. Luego agarro el negativo, lo coloco aquí. Lo puedo colocar aquí en la resistencia, o aquí mismo en la resistencia, pero lo voy a colocar en el pequeño agujero ahí del protoboard. Se me soltó. Ahí está. Ok, si ven ustedes, ya están conectados. Uno está conectado en este pin y el otro aquí. Ahora vamos a prender prender el multímetro, perdón. Vamos a ponerlo. Si me está diciendo que esta fuente de alimentación es de 9 volts de corriente directa, pues yo no voy a poner mi multímetro digital en un rango de 2, sino que debo de ponerlo en un rango de 20. Ahora sí, vamos a correr el simulador y me dice que la medición es de 2.42 volts de corriente directa en esta resistencia. ¿Vamos bien? Ahora, fíjense bien, vamos a apagar otra vez el simulador y voy a medir con estos mismos cables. Los voy a quitar de aquí, hago clic ahí, los quito. Si los quiero quitar por completo, los selecciono de aquí, le encuentro suprimir en el teclado, o borrar, o botón derecho sobre él, suprimir o delete. Ahora yo voy a medir la caída de voltaje a este lado, entonces selecciono el positivo otra vez, me lo traigo por aquí, volteo la punta, ahora sí, y la voy a poner ahí, o en cualquiera de estos pequeños agujeros, es la misma. Acuérdense que la continuidad es de manera vertical. Me alejo un poco, ahora voy a agarrar el negativo, hago lo mismo, y lo coloco aquí. Si se fijan, lo coloqué en otra parte. Miren, ¿sí? Ahora veamos cuánto mide. Vamos a correrlo y me dice que aquí hay 6.04, aquí había 2.8, entonces si lo sumo entre los dos me tiene que dar aproximadamente 9 volts de corriente directa. Entonces aquí aprendimos cómo colocar o medir las caídas de voltaje en este circuito en serie. Ahora, si yo quiero medir el flujo de corriente, acuérdense que lo que tienen que hacer es abrir el circuito. Vamos a borrar las puntas, suprimir o delete, y vamos a acercarnos un poco al circuito. Fíjense que yo tengo que abrir el circuito. Si yo quiero medir entre este punto y este punto, yo tengo que abrir el circuito. Entonces voy a quitar esta punta,
me la traigo y la pongo a este lado. Entonces quiere decir que yo voy a medir entre este punto, ¿sí? Entre este y este. La separé, está en otro punto. Entonces ya no hace contacto con la resistencia. Entonces el amperímetro lo voy a meter entre este punto y este punto. Y ahí vamos a medir el flujo de corriente que pasa por todo el circuito. Vamos a hacerlo. Primeramente, yo sé que voy a medir corriente. Entonces mi voltímetro digital lo tengo que poner en amperímetro. Me voy, siempre voy a empezar por la escala, aunque yo sepa que son 9 volts de corriente directa en este circuito, que es un ejemplo, siempre debo empezar a medir utilizando la escala más alta, porque en caso de que ese circuito me dé más de lo que está estipulado aquí en el rango de 10 amperes, me puede dañar el aparato. Entonces voy a ponerlo en 200 miliamper, ok. Volvemos al circuito. Entonces agarro el común, ¿sí? Lo voy a volver a colocar. Vamos a ver. A ver, se colocó aquí. Sí se colocó. Ya colocamos, perdón, en esta punta, ¿no? Vamos a tomarla aquí. Ahí está en esa punta. Ahí tengo un negativo. Ahora vamos a tomar, perdón, el positivo. Ahora vamos a tomar la otra punta. Lo traigo por aquí. Colocamos la otra punta. Y la colocamos aquí. Ahí tenemos. Vamos a ver. Está colocada aquí y está colocada aquí. Quiere decir que el flujo de corriente va a venir así, por el rojo, va a bajar, se va a venir por este cable, va a entrar a mi amperímetro, va a salir por el rojo, va a continuar, etcétera. Fíjense lo que va a pasar. Vamos a correr el programa. Me dice menos 119.2 miliamper. ¿Por qué negativo? Fíjense muy bien. Es que las puntas están colocadas mal. No pasa nada. La única diferencia es que da negativo. Entonces esta punta, ¿sí? Esta punta debe de ir colocada. Está aquí y está aquí. Que es el mismo punto. Fíjense bien ahora qué es lo que va a pasar. Vamos a correr. Ahora se fijan ustedes, ya no es negativo. ¿Por qué? Porque corregí la colocación de las puntas. Como ven, este ejercicio de circuito en serie que hemos visto es igual a este que tenemos. Vamos a apagar la simulación que tenemos aquí. Es el mismo, ¿sí? El mismo. Aquí lo tenemos. Aquí me da 119.2 miliamper. Y aquí me da, ok, 128. Vamos a ver dónde tomamos la medida. Vamos a apagarlo.
Ok, es que lo tomé entre la fuente, aquí lo tomo diferente, pero la colocación del multímetro para poder medir corriente, acuérdense muy bien, siempre el circuito debe de estar abierto, completamente abierto. Esperemos que con esta explicación y el uso del multímetro y las mediciones de voltaje y flujo, de caídas de voltaje y flujo de corriente, pues me haya explicado mejor y haya quedado mucho más claro. Les agradezco su atención. Vamos a hacer uno en paralelo y también vamos a realizar cómo utilizar las compuertas lógicas y cómo hacer un diseño lógico. Gracias.